¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Esta semana se ha dado a conocer información relacionada incluso con un medio de comunicación, Latinos, de un presunto desvío de dinero, precisamente dinero público a nuestro país. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es la prensa de derecha? ¿Cómo opera la prensa de derecha, no solamente en México, sino en el mundo? ¿A quiénes defiende? ¿Cómo se comporta? ¿Y cuál es su relación directamente con este entramado que en muchas ocasiones deriva incluso en los lawfare? Voy a platicar directamente con el gran y admirado Juan Carlos Monedero, a quien le agradezco muchísimo de verdad que comparte estos minutos con nosotros. Juan Carlos, un placer, ¿cómo estás? Igualmente, hermano, un saludo desde tierras americanas. Oye, pues yo de entrada te preguntaría eso. La prensa de derecha, ¿se puede hablar de una prensa del capitalismo como tal que defiende esos intereses ante las denuncias muchas veces del periodismo que cuestionan el poder económico? Es que es peor, porque el capitalismo y el mercado, de alguna manera, tiene cierto anonimato en su comportamiento y puede castigar a grandes, como puede ser, no sé, a Lehman Brothers. En cambio, los medios de comunicación responden a los intereses particulares de sus dueños, sea quien sea. Fíjate que la victoria de Le Pen en la primera vuelta en las elecciones francesas, igual que su victoria en las europeas, todos los analistas políticos lo vinculan a Vivendi, es decir, a este canal que tiene el Journal de Dimanche, que tiene PS5, que es como la Fox francesa, que ha apostado por Le Pen. Si ese señor particular, que es un individuo, es uno, con mucha plata, que decide apostarle a Le Pen. Y cuidado, con una estrategia cuidadosa, porque antes le apostó a Zemmour. Y cuando ese no funcionó, dijo, pues ahora vamos por ahí. Es decir, que ellos van probando a ver a quién le funciona. Igual que en México dicen, vamos a probar con Xochitl, vamos a probar con... Van probando. El problema es que, como es muy inteligente López Obrador, les ayudó a que tuvieran que escoger a Xochitl y no tuvieran tiempo como para poder evaluar ellos cuál era el candidato que mejor podía pegar. Pero tenían varios. Verástegui, ellos estaban probando. Igual que en Argentina, estuvieron probando hasta que Milei emergió como una posibilidad, ¿no? Entonces, te decía que el mercado tiene mecanismos más ciegos, pero los medios de comunicación no. Los medios de comunicación son directamente como grupos mafiosos que señalan un objetivo y lo ejecutan. Y que después, en connivencia con los jueces, casi siempre, con jueces corruptos, ellos señalan, ellos debilitan y los jueces rematan. Se ha mercantilizado completamente la información entonces a partir de estos Son medios. empresas de medios de comunicación. Ya no son medios de comunicación, son empresas de medios de comunicación. Y que a veces ganan la plata, incluso los decentes, ganan la plata fuera para poder hacer medios de comunicación decentes. Estoy pensando en The Guardian en Inglaterra, ¿no? Diversificas, ganas plata a lo mejor en transportes, o ganas plata en distribución, o ganas plata, no sé, en donde puedas, para poder después hacer una prensa decente. Pero es que te encuentras con que Jeff Bezos compra The Washington Post, es decir, que al final los grandes magnates se compran los medios o algunos se compran hasta redes enteras. Y no creas que esos magnates como Elon Musk en X, en el antiguo Twitter, hacen lo que sea necesario para frenar los bulos o las granjas de robots, de bots, ¿no? No, no dejan hacer porque ellos son conscientes de que el juego es un juego de mafiosos, ¿no? Entonces, no vas a encontrar un mafioso diciendo al otro mafioso, oye, respeta la Constitución. No. En todo caso, pueden acordar territorios, pueden acordar respetar a las familias, pueden respetar algunas cosas, ¿no? Y acordar algunas cosas. Pero en el fondo, yo te digo, esto es una lucha inclemente que se parece más al capitalismo del siglo XIX que a cualquier otra realidad. La famosa guerra cognitiva, es decir, normalizar ciertas narrativas, justificar ciertos comportamientos a través precisamente de ese tipo de información. Claro, y si necesitan, por ejemplo, la izquierda ha asumido la democracia liberal. La izquierda ya no plantea el asalto al Palacio de Invierno ni la toma guerrillera del Palacio de Gobierno, ¿no? Sino que toda la izquierda ha asumido que la pelea es electoral a través de partidos políticos, respetando la Constitución y el conjunto de las normas. Y justo cuando la izquierda ha asumido la democracia liberal, la derecha es la que la está pateando.
porque la derecha solamente quiere jugar a la democracia liberal si gana. Cuando no gana, dice que ha habido fraude, polariza, utiliza sus medios, el lawfare, para intentar negar el resultado, ¿no? Entonces, fíjate, está ocurriendo una cosa, si es que la izquierda, o no la izquierda, los demócratas están jugando a la democracia con, no con una mano, con las dos manos atadas a la espalda en ese combate, porque es muy complicado encontrar liderazgos. La derecha tiene más donde escoger, porque tiene más cantera. La izquierda no tiene tanta cantera. Y cuando de repente surge un líder importante, todos los liderazgos de la izquierda, todos están sometidos a un bombardeo, por supuesto mediático y cuando pueden judicial. Todos. Es decir, cualquiera que se atreva a ir contra ese entramado, o sea, en España, todos los miembros de Podemos han estado querellados. Incluso gente de la sociedad civil que se ha atrevido a señalar a actores políticos de la derecha y de la extrema derecha han recibido bombardeos de querellas. Hoy mismo uno importante de una asociación de consumidores está pidiendo ayuda financiera porque tiene decenas de querellas, porque la derecha pone querellas y solamente con que pagues el procurador, el abogado, si no eres una persona con recursos, no puedes sostenerlo. Entonces, te bombardean con querellas, te empobrecen, te hacen todo tipo de señalamientos sexuales, de malversación, te tergiversan diciendo que has estado con no sé quién, que has estado con no sé cuántos. Te llaman, como está ocurriendo ahora, por ejemplo, con Melenchon, que pasa a la segunda vuelta y es la persona que puede pelear contra Marine Le Pen. Bueno, pues la acusan de antisemita, algunas asociaciones le van a acusar por esa supuesta condición de antisemita. Eres antisemita solamente por decir que Israel está cometiendo un genocidio en Palestina. Y va a haber algún juez que diga, eso es un crimen de odio. Y de repente te van a enjuiciar por un crimen de odio. Entonces, yo creo que a veces tengo la sensación de que la derecha quiere que la izquierda pierda los nervios y deje de jugar a la democracia, porque ellos cuando hay lucha armada, cuando hay violencia, ya tienen todo justificado. Y una cosa que no tenemos que perder de vista es que la única posibilidad de que la izquierda gane unas elecciones es que no haya violencia. Petro ganó porque ya había cesado la violencia de las FARC. El gobierno de coalición pudo tener lugar en España porque ETA ya no estaba matando. Petro pudo, o sea, perdón, México pudo tener un gobierno de izquierdas con López Obrador porque también se había rebajado la violencia del zapatismo, que era poca, pero que se magnificaba por eso mismo, porque cuando hay algún tipo de violencia, gana invariablemente la derecha porque tiene los medios de comunicación, infunden miedo y la población dice, no, 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 prefiero, como decía Goethe, la injusticia al desorden. Y esa es la tarea de los medios de comunicación y por eso son tan importantes. Y por eso, ¿por qué se mantienen abiertos medios de comunicación que no dan beneficios económicos? Cuando digo que son empresas de medios de comunicación, no es porque ganen plata como medios de comunicación, es porque ganan plata extorsionando al poder político, colocando a los presidentes y luego obteniendo contratos o lo que sea para justificar ese gasto. Oye, Juan Carlos, aquí, por ejemplo, en México, tú lo sabes, se dio una campaña durísima, millonaria, de desprestigio en contra del presidente López Obrador, en contra de la entonces candidata, ahora virtual que presidenta electa Claudia Sheinbaum. Pero el impacto no llegó a la población y mucho se habla del descrédito del medio corporativo como tal, que fueron los protagonistas de esas campañas. Ahí, ¿cómo lo podemos entender? ¿Por la presencia de Andrés Manuel, de las mañaneras, la agenda mediática o el cansancio de parte de la población hacia ciertos medios que ya venían arrastrando mucho descrédito? Mira, vengo planteando, porque creo que va a ser un ejemplo a estudiar, eh, qué es lo que explica la victoria de Claudia Sheinbaum, porque le ha sacado 30 puntos. Y fíjate la torpeza de la propia Claudia, perdón, de la propia Xochitl, torpeza inimaginable de no darse cuenta de que Claudia le sacaba 30 puntos. O sea, hay que estar cegada, porque si tienes 5 puntos pueden... Pero ¿de verdad que nadie en tu equipo te estaba enseñando que ibas perdiendo de una manera absoluta, ¿no? Entonces, hay como 5 cosas que creo que explican a tu pregunta, y todas juntas. No busquemos una receta, una.
que solvente el problema porque no existe, ¿no? Cuando los males son muchos, pues las recetas tienen que ser muchas, y no solamente con un fármaco lo solventas, sino tiene que ser un complejo vitamínico, ¿no? Entonces, lo primero que es muy importante es no hacer zigzag ideológico. Primer elemento claro es, estos son mis principios y no los muevo. Puedo negociar cosas, no soy inflexible y entiendo que la política forma parte de negociaciones y a veces negociaciones que no me gustan, pero tienes que tener una mayoría de gobierno, forma parte de la discusión que hay ahora en México con el candidato este que es poco de izquierdas, Meyer, que puede políticamente dar respuesta a otras necesidades, ¿no? Y eso es lo que hay que ponderar. Bueno, lo que está claro es que el pueblo mexicano ha leído en López Obrador una persona de una pieza, que no ha cedido, no, eso que decía Groucho Marx, estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. No, estos son mis principios y no los muevo, aunque me amenace Estados Unidos, la patronal, el Vaticano, el rey de España, me da igual. Por tanto, primer elemento, firmeza ideológica, porque así no mareas al pueblo y el pueblo tiene una línea, tiene una guía, sabe por dónde moverse, sabe quiénes son los amigos y quiénes son los adversarios. Segundo elemento es la coherencia entre lo que dices y lo que haces, porque el liderazgo, que es el que de alguna manera alumbra como un faro, que a mí me gustaría que fueran faros más horizontales, pero en tanto en cuanto somos capaces de lograr eso, la luz la da un faro y ese faro no puede estar diciendo una cosa y haciendo otra. No puede hacer sombras chinescas que te lleven contra los escollos, que lleve al barco contra los arrecifes. No. Entonces, López Obrador ha sido muy claro en lo que decía y lo que hacía. Y nadie le ha podido sacar contradicciones. En tercer lugar, que parece que es el más relevante, pero no, no. Es uno más junto con los demás. Es una comunicación cotidiana, pero cuidado, en una doble dirección. En las mañaneras, en las televisiones, las radios, las redes y en la calle. Que nadie se equivoque. Las mañaneras cobran fuerza porque luego se encarnaban en un presidente que es el único que se ha recorrido, no sé si 3 o 4 veces todo el país, cosa que no hizo ni siquiera Benito Juárez. Es una persona que se ha recorrido todo el país varias veces. Y entonces el discurso que tú lanzas en los medios, después la gente te toca y lo ve que es real, porque le dices lo mismo en la calle que lo que está diciéndole en la mañanera. Un cuarto elemento es que cuando tú gobiernas, tú le dices a la gente, tengo el gobierno, no tengo el poder, ¿eh? El poder lo tienen otros. Tengo el gobierno, pero como tengo el gobierno, hago que cada uno dentro del gobierno que yo dirijo y del Estado que yo dirijo, aunque el Estado no me pertenece, lo he heredado. Y los funcionarios no son míos, son del Estado. Y las inercias del Estado son las que han construido 100 años de gobiernos anteriores. Pero yo tengo la obligación de que el Ejecutivo ejecute, de que el legislativo legisle y que el poder judicial sea honesto y decente. Igual que el poder electoral también se comporte de manera decente. Y eso también lo ha hecho López Obrador. Ha hecho valer y ha confrontado. Ha confrontado cuando ha tenido que confrontar dentro del poder ejecutivo, ha confrontado en el legislativo, ha confrontado con el poder judicial, que es donde se están escondiendo las derechas cuando pierden, se esconden en el poder judicial porque es el poder más conservador de todos los poderes, porque no es electo, y por eso se esconde la derecha en ese poder, y también ha confrontado con los poderes electorales que se acercan de alguna manera, aunque sean un remedio, una copia, se acercan al poder electoral. Y ha hecho valer, y la gente también ha leído que ha hecho valer, pese a las dificultades, eso. No que la gente dice, no, es que no se puede hacer nada. El discurso muy típico de la imagen del canon mexicano, construido por Octavio Paz y compañía, resignación porque no podemos hacer nada. López Obrador ha dicho, no, 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 aquí confrontamos. Si pierdo, pierdo, pero confronto. Y el último, el quinto elemento, que no es menor tampoco, necesitas una herramienta para que todo esto pueda funcionar. Y la herramienta es el partido movimiento. La herramienta es Morena, que es partido en la medida en que tiene verticalidad, tiene disciplina, tiene órganos, tiene capacidad de dirigir unas elecciones, tiene capacidad de seleccionar cuadros para colocar en el aparato del Estado, pero también es movimiento. Es movimiento y parte de la discusión que hay ahora a mí me parece muy rica. El hecho de que haya sectores diciendo por qué Meyer, otros sí, no, y que esa discusión es porque está vivo el partido.
Y creo que es verdad que esto siempre te deja a merced de la derecha, que en vez de hablar de la ministra Piña, que está haciendo, como viene haciendo desde hace mucho tiempo, cosas que se explican más por otros elementos que por la impartición de justicia, es verdad que el país podría estar discutiendo más de lo que pasa con el Poder Judicial y está enredado en que si este diputado sí o este diputado no, pero eso es lo que te mantiene vivo al partido. Es el precio que tienes que pagar para que el partido no se te duerma. Y por tanto no hay que preocuparse, porque el partido a veces te moleste, porque te molesta porque está despierto. Si estuviera dormido tampoco te va a poder ayudar cuando lo necesites, ¿no? Entonces, mantener el partido en movimiento es el otro elemento que explica al final tu pregunta. Y perdón por haberme extendido tanto. Gracias a que tienes coherencia entre lo que dices y lo que haces. Una línea ideológica clara. Una comunicación en los medios, las redes y las televisiones y también en la calle. La capacidad de dirigir al Estado de una manera conforme con la Constitución. Y un partido movimiento, esos 5 elementos hacen que cuando llegan las mentiras mediáticas, choquen contra un muro. Chocan contra un muro porque la gente está militando en el relato, la gente está militando en los problemas, la gente tiene memoria de las mentiras de los anteriores gobiernos y por tanto no tienen tanto espacio para engañarte como en otros lugares donde eso no ha ocurrido. Estos 5 elementos que te he dicho, por ejemplo, son 5 elementos que han faltado en Argentina y al faltar vienen los Milei, o vienen los Bolsonaro, o vienen los Trump, o viene la derecha, allá donde sea. Por eso, para salvaguardar la democracia necesitamos estos 5 elementos. Y estos 5 elementos, fíjate, no pueden estar enredados por mentiras. Esos 5 elementos constantemente quieren ser debilitados por las fake news. Insultan al presidente para que la gente no lo vea como coherente, insultan al líder para que piensen que dice una cosa y hace otra, insultan al líder para presentarlo como que no tiene ideología o que pacta con los malos, insultan al presidente cuando comunica para que la gente le exija que deje de comunicar, insultan al presidente cuando viaja por el país y le dicen que no está gobernando, que está paseando por el país, insultan al presidente para que el partido, o insultan al partido, o alimentan fracciones en el partido para que el partido se dinamite. Es decir, buscan elementos dentro del Estado, como han hecho con el poder electoral o con un sector de la justicia, para que hagan fracción también. Claro, la derecha hace su parte. Y por eso ya digo, esas fake news solamente se frenan cuando tenemos esos 5 elementos bien despiertos. Finalmente, querido Juan Carlos, te preguntaría, ahorita mencionabas el caso de Elon Musk con X, ahora antes Twitter. Muchos han hablado de que las plataformas intentan jugar ese contrapeso al medio corporativo. ¿Tú entiendes que esto sea posible o realmente no lo es ante el poder económico que tienen, que también invade dichas plataformas? Esto lo hemos perdido, Jesús. Hemos perdido. Es decir, que si uno mira la evolución de las democracias a partir del siglo XVIII, llamamos democracias, pero en realidad son gobiernos representativos, ¿no? A través de elecciones. Es decir, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, previamente la Revolución de Cromwell, van construyendo estos gobiernos representativos donde la ciudadanía autoriza el poder político. La emergencia de estos gobiernos representativos, la emergencia de lo que nosotros llamamos democracia, está directamente vinculado directamente a la creación de una opinión pública, de una esfera pública. Sin la esfera pública tú no puedes evaluar la ejecución del gobierno ni lo que te plantea la oposición. Sin una esfera pública libre, deliberativa, plural, es imposible que la democracia funcione. Y esto es lo que nos han hurtado. En el momento en que han secuestrado a la opinión pública, en muchos lugares desaparece la posibilidad de la democracia. Sobre todo porque una de las herramientas de los medios de comunicación es convencer a la ciudadanía de que la política no sirve para nada. Es convencer a la ciudadanía de que todos los políticos son iguales. Convencer a la ciudadanía de que es imposible pelear contra el statu quo. Y por eso la gente, como no puede pelear contra los poderosos, pelea contra los pobres, contra los inmigrantes, contra las mujeres. Ponen a pelear al penúltimo contra el último, porque la gente se desespera y ya no piensa que la política le sirva para solventar sus problemas.
Es una de las grandes trampas de los medios de comunicación al presentar siempre la política como corruptos, sinvergüenzas, caraduras, ¿no? Y insisten en ese tipo de demonización porque si nadie es decente, entonces todo está permitido. Y claro, cuando de repente le hemos entregado a determinados millonarios el control de los medios de comunicación, las democracias se han pegado un tiro en el pie. Pero ¿cómo es posible que Elon Musk se pueda comprar una red social? Que la red social no es de él. O sea, la comunicación es un bien público, que se puede suministrar de manera privada, pero es un bien público. Twitter tenía que estar funcionando con una comisión plural social, aunque el dueño sea Elon Musk, quien realmente hiciera valer el funcionamiento como bien público, que es la información de Twitter, tenía que ser un grupo de ciudadanos y ciudadanas. De la misma manera que cómo es que dos o tres familias pueden controlar medios de comunicación que controlan la opinión pública de un país. Pero ¿dónde está ahí la democracia? ¿Qué ocurre? Que cada vez que planteamos una ley que controle la información, no, democracia, te la estás cargando, bolivariano, dictador, dictador tú, que mientes. ¿Por qué alguien puede vender pescado podrido y va a la cárcel y los directores de medios, la Denise Dreyer, el Héctor Aguilar Camín, tantos personajes pueden mentir, pueden vender pescado podrido, pueden ser incluso actores de poderes extranjeros operando en el país? Y esta gente puede vender pescado podrido y no le puedes decir nada porque dice que es periodista. No, usted está vendiendo pescado podrido. Y usted está haciendo daño a las elecciones, porque en el momento que usted miente contra un partido, contra un candidato, usted está interviniendo en las elecciones y usted está manipulando la democracia. Y por tanto usted está haciendo más daño que quien vende pescado podrido. Claro, eso es problemático en la medida en que no sabemos muy bien cómo hacerlo sin cargarnos la libertad de expresión. Pero eso no significa que no podamos hacer nada. No puede ser. No puede ser que, como ocurre en España, haya medios de comunicación y jueces que han determinado el resultado electoral. No puede ser. ¿Quiénes son esos pocos ciudadanos para determinar el resultado electoral? Y por tanto, una de las cosas que tenemos que pensar en la democracia del siglo XXI es cómo recuperamos la construcción de una esfera pública plural, abierta, veraz, objetiva, porque nos la han hurtado. Y por eso reciben un tipo que está haciendo un genocidio como Netanyahu recibe a Elon Musk en Israel como si fuera un jefe de Estado, porque le está brindando los satélites, porque le está ayudando a ese genocidio. Y encima luego nos lo cuenta en las redes, y nos lo cuenta en el Washington Post, y nos lo cuenta en la CNN, y nos lo cuenta en Fox News. Y al final, si al final lo extraño, Jesús, es que tú y yo podamos pensar nada junto con la gente que nos está viendo, porque todo invita a que dejemos de pensar y que nos pongamos a ver series de Netflix o partidos de fútbol para entretenernos y no darle vueltas a la cabeza. Mi querido y admirado Juan Carlos Monedero, siempre un gusto recibirte en esta comunidad y aprender Un de placer, ti, de verdad. Yo te agradezco mucho estos minutos, oye. ha sido un placer. Suerte y gracias a tu audiencia por darnos la posibilidad de este diálogo. Hasta pronto y gracias.